Buen día, mis queridos estudiantes de organización de computadores. El día de hoy vamos a hablar de operaciones en el procesador. Previamente habíamos hablado, recordando, de que tenemos dos tipos de arquitecturas. La primera, que es tipo von Neumann, en donde tenemos un procesador y una sola memoria, en donde en esa memoria pues vamos a almacenar tanto nuestro programa como nuestros datos, y tenemos tres buses de datos, tres buses. Uno que es el bus de datos, donde van los datos, el bus de dirección y el bus de control, en donde yo le puedo habilitar, deshabilitar la memoria y puedo indicarle si quiero leer o escribir. Y tenemos la arquitectura Harvard, recordando que es la que tengo el procesador y tengo dos diferentes memorias. En una tengo la memoria de programa y en la otra tengo una memoria en donde van a estar los datos. Usualmente la memoria de programa pues es lo único que yo voy a hacer es leer la información, y en la memoria de datos sí voy a leer y escribir la información que yo necesito. Entonces, recordando entonces el funcionamiento del procesador, recuerden que es por medio de instrucciones, que si yo tengo varias instrucciones es lo que yo llamo un programa, y es totalmente secuencial, es decir, yo voy trayendo de instrucción de forma de que si traigo la primera, la 1, la siguiente después traigo la 2, después traigo la 3 y de forma secuencial. Entonces es claro, espero que ya lo sea, que nuestro procesador pues tiene tres partes. Un primero que se le conoce como fetch o captación, donde yo traigo la instrucción desde la memoria. El segundo que ya completamos en el video anterior, que es decodificación o decode, en donde tenemos que vamos a tener un formato de instrucción, eso es propio de cada procesador, y tenemos los modos de direccionamiento que ya también hablamos en el video anterior, que tenemos múltiples modos de direccionamiento y que los que hablamos no necesariamente son todos los que existen, sino que pues depende del fabricante y de las necesidades que yo necesite cuando se diseña el procesador particularmente. Y tenemos finalmente la parte de la ejecución, en donde pues, ejecutamos la instrucción que hayamos traído y que necesitemos realizar. Eso fue lo que terminamos ya en la parte anterior. Sin embargo, nos hizo falta hablar de instrucciones particulares que el día de hoy vamos a hablar. Entonces, para hoy vamos a hablar de dos tipos de operaciones de transferencia de datos y control de flujo. Y además vamos a mencionar algo muy importante, y vamos a hablar del compilador. Entonces, arrancando con los tipos de operación, vamos a hablar de la transferencia de los datos. Primero que todo, vamos a hablar de la primera instrucción que mencionamos la vez pasada, que era mover de memoria al procesador. Usualmente ustedes van a encontrarla como move o pues en su mnemónico MOV. Ya sabemos que los mnemónicos son una forma para poder mencionar el tipo de instrucción. Ya nos daremos cuenta que también son muy útiles para otros propósitos, pero en este caso pues vamos a hablar de que simplemente vamos a tener la instrucción número move y vamos a emplear esta nomenclatura de aquí en adelante para poder identificar la instrucción que tenemos. Entonces partimos de nuestro procesador, tenemos nuestra memoria de programa y tenemos nuestra memoria de datos. Como ya se dan cuenta, pues lo que yo quiero hacer es mover el dato desde la memoria hacia el procesador. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente voy, y primero que todo voy a traer la instrucción. Entonces, para traer la instrucción ya sabemos que el bus de control debe habilitar la lectura de la memoria de programa y debe habilitarla si está deshabilitada. Le debo enviar la dirección correspondiente a la instrucción la instrucción que voy a traer. Entonces en este momento, por ejemplo, mi program counter, que ya dijimos que iba a ser un contador que me iba a indicar en qué paso de mi programa estoy ejecutando, en este caso voy a ponerlo en 100. Entonces aquí voy a enviar la dirección 100 por mi bus de dirección y voy a traer, ahí mi memoria me dice, mire, este es el dato, esta es la instrucción que está en la posición número 100, que es move 530. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente traerla por el bus de datos a mi procesador, y mi procesador debe encargarse de habilitar la memoria de datos
para que en este momento voy a escribir el dato. Voy a traer el dato desde la memoria de mi procesador. Entonces en ese bus de control pues debo de indicarle que voy a leer el dato. Por el bus de direcciones, en este caso estoy suponiendo, pues aquí voy a suponer que los modos de direccionamiento voy a manejar todos en modo directo, es decir que ese 530 corresponde de una con la dirección donde yo voy a almacenar mi información. Entonces aquí voy a enviar la dirección 530. Ahí está el dato. Entonces simplemente voy y reviso mi memoria. En 530 me dice ahí hay un dato. Y ese dato lo voy a leer en mi procesador. Y seguramente me voy a mover a la siguiente instrucción, que sería el PC101. Así es como funciona entonces pasar la información de la memoria hacia el procesador. ¿Dónde lo voy a almacenar? Seguramente tendré un registro adecuado. Dependiendo de cómo funcione el procesador, puede ser que yo lo mueva directamente a acumulador. Depende mucho de cómo esté diseñado. ¿Listo? En la segunda instrucción de transferencia de datos que mencionamos la vez pasada es guardar datos en memoria del procesador. ¿Listo? Usualmente a ese se le conoce como store, como almacenar. Y por sus siglas, pues simplemente se le puede conocer como el STR. Entonces, lo mismo, volvemos a nuestro procesador. Tenemos nuestra memoria del programa. Tenemos nuestra memoria de datos. Vamos a habilitar de nuevo la memoria del programa para que esta nos dé el dato, o sea, voy a leer el dato. Voy a enviar en este caso por el bus de dirección una dirección 101, aquí pongo 101 y voy a traer la instrucción, que sería la siguiente instrucción. Entonces en este caso la instrucción dice que es STR 910. Recuerden que aquí estoy suponiendo el modo de direccionamiento de mis instrucciones de forma directa. Si fuera, por ejemplo, en este caso no puedo llegar a tener en modo inmediato. No tendría sentido. Si se dan cuenta, si yo quiero almacenar algo en el procesador, pues necesito es una dirección. Entonces, ojo con eso. No todos los modos de direccionamiento aplican para todas las instrucciones. Hay modos de direccionamiento que simplemente no tienen sentido. En este caso, por ejemplo, no hay ningún tipo de sentido que yo le ponga un modo de direccionamiento inmediato. Porque pues, el dato simplemente sigue siendo una dirección. Puede llegar a ser la dirección de la dirección, sí. O sea, es decir, de modo indirecto. Pero no puede llegar a ser de modo inmediato porque pues yo no tengo un dato. O sea, no tiene sentido que yo le diga un dato cuando yo necesito una dirección para almacenar en la memoria. Entonces, por eso hay que tener en cuenta de que no todas las instrucciones cumplen esos modos de direccionamiento. En el caso, por ejemplo, de que, yo qué sé, la persona que o el usuario escribió el programa y se equivoque, pues lo que podemos hacer, hay dos posibles soluciones. La primera es suponer que, aunque venga en modo inmediato, yo voy a suponer que ahí viene una dirección en el espacio, en la instrucción. O la otra es indicarle de alguna forma, mediante alguna señal de error, al usuario que se equivocó. Esa segunda no es la más estándar, simplemente pues puede ser que el procesador se detenga, puede ser que no lo ejecute. Entonces, pues ahí realmente depende mucho del diseñador del procesador. Usualmente lo que ocurre es que no se deja espacio para que el usuario se equivoque. Sí, hay formas de evitar eso. Pero, pues en nuestro caso, pues para que tengamos claro qué podemos hacer, en mi opinión, lo que ustedes pueden llegar a hacer es simplemente hacer la suposición de que el modo inmediato pues contrae de una vez la dirección. O sea, puede ser inmediato o directo y él va a entender lo mismo, por ejemplo. Listo. Entonces, bueno, veníamos acá, ya habíamos enviado la dirección 101, ya tenemos nuestra instrucción y la traemos a nuestro procesador. Entonces el procesador simplemente debe saber de que como yo quiero guardar datos en la memoria, simplemente pues va a decirle a la memoria de datos que va a escribir en ella. Voy a enviar por la dirección, por el bus de dirección, la dirección en donde yo quiero almacenar el dato, en este caso 910. Y posteriormente le envío el dato. O sea, va del procesador a la memoria y seguramente lo almacenaré en la posición 910. Es usual
que lo que yo almacene, por ejemplo, en los procesadores enfocados a acumulador, pues almaceno el acumulador. Recuerden que el acumulador es el registro de salida de la ALO, en donde pues yo seguramente voy a tener resultado de mis operaciones. Por eso es que usualmente ese se almacena. Igualmente en la instrucción anterior puede ocurrir que yo almacene también en el acumulador. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué, profe? Entonces es porque hay procesadores basados en acumulador. Esos procesadores basados en acumulador hacen todas las operaciones basadas desde ese mismo registro. Es decir, que si yo quiero sumar algo, yo tomo lo que está en acumulador más el dato que yo envío. Ese es en el caso de las instrucciones, por ejemplo, de un solo operador. Siempre debo de tener algún valor almacenado en el procesador para operarlo. Entonces depende pues específicamente de cómo se diseña. Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma que simplemente yo podría llegar a decirle, por ejemplo, simplemente quiero traer el dato a un registro específico. Yo también puedo decir eso. Recuerden que tenemos modos de direccionamiento a registro. Entonces, en el modo de direccionamiento a registro, yo podría decirle en dónde yo quiero poner el dato de mi registro. Entonces, depende mucho del diseño, pero pues existen varias formas. En esas formas, la que yo diría que es de pronto una de las más populares, es basadas en acumulador. Sin embargo, pues las otras también existen y pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Listo. Entonces aquí ya hemos almacenado nuestro dato, ya lo hemos pasado del procesador a nuestra memoria de datos. Ahora vámonos con las operaciones de control de flujo. Nuestra primera se le conoce como salto incondicional. Uno de los nombres más usuales para los saltos incondicionales es jump, JMP. También seguramente algunos que ya hayan de pronto tenido la oportunidad de chismosear algunos códigos de bajo nivel, también sabrán que hay otra instrucción que se le conoce como el goto. Entonces, depende mucho de pues, cómo se le denomina, pero ambas hacen lo mismo, es un salto incondicional. Un salto incondicional en términos generales es ajustar el cambio en dónde voy en el procesador. Entonces simplemente ahora vamos a tener nuestro procesador, nuestra memoria de programa y nuestra memoria de datos. En este caso no nos va a interesar la memoria de datos, no vamos a trabajar con ella, pero pues ella siempre va a estar ahí. Entonces para recordar que ella siempre va a estar ahí. Entonces simplemente por el bus de control vuelvo y habilito mi lectura, hago fetch, traigo pongo mi dirección, en este caso por la 102, ahí qué pena me quedó la J, pero es 102. Traigo, entonces ahí mi memoria dice, bueno, su instrucción es jump 120. Entonces traigo la información a mi procesador y mi procesador, como sabe que es un salto incondicional, entonces lo que tiene que hacer es modificar el contenido del program counter para ir a la posición 120. Entonces aquí en este caso voy a ir a habilitar, cambié mi program counter por 120, ahora mi bus de direcciones entonces va a enviar 120 y voy a ir a la instrucción 120 y de ahí para allá pues voy a seguir ejecutando. Entonces seguramente la siguiente instrucción que yo traiga va a ser la 121 y la 122 y la 123. O sea, este salto es para ir a un punto. No necesariamente puede ir hacia el futuro, o sea, hacia más. También podría saltar hacia atrás. Es decir, yo también puedo tener, por ejemplo, en este caso, un jump en direcciones menores e inferiores a 102. Eso es, por ejemplo, si yo quiero tener siempre un ciclo. Imagínense que ustedes tienen un while 1. Pues el while 1 simplemente hace todo el proceso interno del while 1 y cuando llegue al final, pues quiero volver al inicio. ¿Por qué? Porque eso es un ciclo que siempre va a ocurrir. Entonces, en este caso, pues yo podría decirle que mi jump vaya a la posición inicial del programa, por ejemplo, a la posición 0. Supongamos que ahí es donde empezaba mi programa. ¿Sí? Entonces, el jump puede funcionarnos acá como el tipo while 1. O sea, simplemente yo siempre estoy dentro de un ciclo. O simplemente yo quiero saltar algún tipo de proceso. De pronto llegué a esa posición de memoria por algún otro tipo de salto, es posible. Y cuando llego ahí yo necesito siempre saltar. En este caso, como es incondicional, si se dan cuenta, yo no necesité nada para saltar. Llegué a la instrucción y simplemente siempre tengo que saltar. Ahora
también tenemos saltos condicionales, usualmente bautizados como los branch. También los puede conseguir como jump. Sin embargo, pues para nosotros, para poderlos separar, para tener claro cuáles son unos, cuáles son otros, vamos a utilizarlos como branch. En este caso, pues como son condicionales, depende de algún tipo de condición. En este caso vamos a tener varios ejemplos. Por ejemplo, branch EQ es cuando tenemos que son iguales. BLT es cuando el branch cuando es lower than, si se acuerdan, menor que. El BGT, greater than, ¿sí? Y seguramente yo puedo llegar a tener más. ¿De qué depende? Seguramente de banderas, de condiciones. Ya vimos que hay banderas clásicas, pues que vamos a poder encontrar casi en todos los procesadores, como por ejemplo, en este caso la bandera de 0. Y nos sirve la bandera que nosotros que construimos en nuestra ALU, que es nuestra bandera de negativo. Que es decir, sabemos cuándo la operación de un número negativo o de un número positivo y que nos es muy útil para el caso de las comparaciones. Usualmente, cuando yo tengo saltos condicionales, antes de realizar o de tener esa instrucción, yo lo que suelo tener es una instrucción de comparación. Seguramente A contra B y obtengo un resultado el cual me permite ir ya sea saltar si son iguales, saltar si es menor, saltar si es mayor, y yo puedo hacer la combinación de ambos para poder tener mayor menor como usualmente tenemos. Si es mayor o igual a algo o menor o igual a algo, pues ahí tendremos que utilizar seguramente dos tipos de saltos. Pero bueno, en términos generales, entonces, ¿cómo funciona? Tenemos nuestro procesador, tenemos nuestra memoria de programa, volvemos y habilitamos, entonces hacemos fetch de nuestra instrucción, entonces habilitamos la lectura, tenemos en este caso pues nuestra instrucción es la 120, enviamos por el bus de dirección la dirección y él nos dice mi instrucción es esta. En este caso vamos a hacer el ejemplo del branch cuando es igual, ¿sí? Es decir que vamos a estar pendientes de la información de la bandera de 0. Entonces, listo, traigo el dato y ahí ya terminé mi fetch. Aquí en este caso, igual, de la misma forma que en los anteriores, estamos suponiendo nuestro modo de direccionamiento directo, podría llegar a ser indirecto, ¿sí? No hay ningún problema. También puede llegar a ser modo de direccionamiento con registros, claro que sí, yo podría llegar a tener la información en un registro interno y simplemente tomarlo, ¿sí? Simplemente, pues eso depende del gusto del diseñador del procesador. En este caso, entonces ya sabemos que tenemos que hacer. Primero que todo vamos a ir a nuestro registro en donde están nuestras banderas. Usualmente, pues como les mencioné la vez pasada, se le conoce como el Status Register. También lo pueden conocer con esta sigla, el PSR, que es el Program Status Register. En donde, pues yo sé que por dentro de ese Program Status Register, pues vamos a tener, en nuestro caso, vamos a tener nuestras 4 banderas. La bandera de 0, nuestra bandera de 1, nuestra bandera de overflow y nuestra bandera de carry. Para este salto condicional vamos a estar pendientes más que todo de la bandera de 0, porque es en el caso en que sean iguales. Recuerden que si son iguales, esa bandera se va a activar y en el caso en el que son diferentes, esa bandera va a estar deshabilitada. Para mí, el caso de que esté habilitado es 1 y el caso en el que esté deshabilitado es 0. Entonces vamos a hacer ambos casos. Cuando la señorita bandera está habilitada, es decir, hay un 1 en esa posición, pues mi contador de programa va a tomar el valor que me está diciendo mi instrucción. Es decir, mi contador de programa va a ir al 215. ¿Y qué tengo que hacer? Pues vuelvo y habilito, envío mi dirección, en este caso es la 215, y seguramente de ahí para allá voy a seguir ejecutando mi programa. Entonces ocurrió un cambio, un salto en la ejecución del programa. Recuerden que el programa siempre se ejecuta de forma secuencial. Fui a la posición 215 y seguramente el siguiente va a ser 216, 217 hasta que encuentre algún otro tipo de cambio en el flujo. Listo. Ese es el caso en el que fue habilitado. En el caso en el que no lo fue, o sea, volvamos al pasado en donde mi program counter era 120 y ahora mi bandera fue 0. Entonces, simplemente no son iguales. En el caso en el que no son iguales, pues ¿qué hago? Mi program counter va a ir a la siguiente posición de su programa, o sea, no se cumplió,
tiene que seguir ejecutando en la posición correspondiente, la siguiente, la 121. Vuelvo y habilito mi bus de control, la dirección es la 121 y seguramente ahí traigo la siguiente instrucción, ¿sí? Es decir, en el caso en el que no está activa la bandera, el programa sigue ejecutando de forma normal. Cuando ocurre la condición es cuando salto, cuando cambio la posición de donde estoy ejecutando mi programa, y si no ocurre ese cambio, pues simplemente es como si no hubiera pasado nada. Solamente evalué la correspondiente instrucción, verifiqué que no debía ocurrir y fui a la siguiente. Listo. Ahora, también hablamos de algo que se le conoce como salto a subrutina. La pueden conseguir como un call, un llamado, o también se le puede conocer como un jump subroutine. Entonces, en este caso vamos a poner un mnemónico relacionado con el segundo, sin embargo, pues el primero también lo pueden encontrar. Y es un JSR. Las subrutinas, como les mencioné en el video anterior, son empleadas para el caso de nuestras funciones. Por ejemplo, ustedes están haciendo, supongamos que estamos haciendo un promedio. Y en ese promedio siempre almaceno, yo qué sé, siempre le saco la magnitud al valor que llevo. Ese promedio simplemente es la suma de lo que llevo dividido el número de muestras que llevo. Puede ser positivas o negativas, pero en este caso pues yo quiero sacar la magnitud. Simplemente yo siempre llamo una función. Un ejemplo de eso puede ser llamar a una función, en donde la función recibe el valor. En ese valor, pues ustedes ¿qué hacen? Cogen el valor, lo elevan al cuadrado, le sacan raíz y lo retornan. A eso sacar magnitud. ¿Listo? Entonces, siempre hago lo mismo. Si se dan cuenta, siempre estoy haciendo lo mismo. En el programa, usualmente cuando uno envía el valor de la variable, pues dentro del programa tiene sus propias variables. Hay que tener en cuenta eso. Cuando se cierra el programa, pues simplemente no me interesa lo que había ahí. Y yo sigo con mi programa. Y mi programa sigue teniendo las variables actuales, funcionales y que no les ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si se dan cuenta, eso también implica un cambio de flujo, de control de flujo de mi procesador. Entonces, ahí tengo mi procesador, tengo mi memoria del programa y pues voy, primero que todo, pues recordando, hacemos fetch, habilitamos nuestro programa, nuestra memoria, le enviamos la dirección, en este caso es la 121, donde vamos a leer, traigo mi instrucción, entonces aquí me dice jump to subroutine. Entonces, listo. Entonces, ¿a dónde está esa subrutina? Pues es lo mismo. Entonces, en este caso, lo mismo. Vamos a suponer modo direccionamiento directo 910. Ahí va a estar mi subrutina. Entonces, mi subrutina es simplemente que yo tengo que ir hasta allá. ¿Sí? O sea, por el momento se vería como un salto. ¿Cierto? Sin embargo, hay algo muy importante. Y es, yo voy a traer la información. Y eso, cuando yo tengo un salto subrutina, mi sistema sabe que allá va a encontrar, seguramente va a hacer otras operaciones, va a hacer otras cosas, pero yo no quiero perder lo que llevo. ¿Sí? ¿Qué es no perder lo que llevo? Pues seguramente tengo información de banderas, tengo información en mi acumulador, tengo un punto en mi programa, yo no quiero perderlo. Entonces, para no perderlo, vamos a almacenarlo. ¿Cómo vamos a almacenarlo? Pues para eso vamos a tener dentro de nuestro procesador un registro, que realmente es un registro contador ascendente-descendente, que se le conoce como el stack pointer. El stack pointer es un apuntador a una pila. Entonces, si se preguntan qué es una pila, no es con la que yo cargo o la que yo pongo en mis radios o le pongo al control remoto, no, esa pila no. Esta pila se refiere a un elemento software de almacenamiento de información. Entonces las pilas son conocidas porque los datos que yo ingrese, o sea, se le conoce como las input first output. ¿Listo? Entonces simplemente yo pongo el dato, yo lo meto ahí y yo vuelvo y lo puedo recuperar. Entonces, si por ejemplo, si yo almacené 3, 4 y 5,
Cuando yo quiero recuperar la información, pues voy a tener 5, 3 y, bueno, no se me olvidó el primer número, que ven ustedes, y 1 creo que era el primero, ¿sí? Entonces simplemente lo que yo almacené de últimas es lo primero que yo recupero. Entonces volvamos a hacer el ejemplo. Entonces voy a almacenar, por ejemplo, 3, 5 y 6. Entonces voy a recuperar primero el 6, después el 5 y voy a terminar con el 3. En este caso, no, esta pila pues, tiene que estar en algún lado. Como es una pila, es un espacio en memoria que vamos a usar, entonces vamos a ponerlo en nuestra memoria de datos. Si estuviera todo en la misma memoria, pues aplica el mismo concepto. O sea, si yo tuviera aquí, no estuviéramos hablando de una arquitectura tipo Harvard, sino una arquitectura tipo von Neumann, pues yo también puedo llegar a tenerlo en la misma memoria. Es un espacio, entonces, en la memoria donde voy a almacenar información que no quiero que se me dañe, no quiero que se me pierda cuando vaya a ir a ejecutar mi subrutina. Entonces, ese espacio en memoria usualmente se coloca en la parte de abajo de la memoria, en la parte inferior. El stack pointer usualmente inicia en el valor más máximo de la memoria, ¿sí? Es decir, como si yo tuviera aquí, qué pena con ustedes, voy a hacer un rayoncito. Es como si yo tuviera una especie de apuntador. En este caso, el apuntador arranca en la última posición de mi memoria. Y voy a tener la posibilidad de llenarla de abajo hacia arriba y desocuparla de arriba hacia abajo. ¿Listo? Si se dan cuenta para eso, por eso es que necesito que el stack pointer que está dentro de mi procesador sea un contador ascendente y descendente para que él lleve la posición siguiente disponible. Entonces yo puedo llegar a tenerlo en la parte final. Hay algunos procesadores que lo tienen en la parte de la mitad, sin embargo, pues eso requiere que dentro del procesador yo tenga como los límites de en dónde está mi stack pointer para que no se me vaya, dónde va mi stack, o sea, la pila, dónde están los límites de mi pila, cuál es el valor más pequeño, cuál es el valor máximo para que no me vaya a salir. Sin embargo, pues uno de los métodos más usuales es simplemente ponerlo al final de la memoria porque yo sé que la dirección más allá pues se sale del espacio que yo requiero y pues la idea es no salirme de ese espacio en memoria porque si se dan cuenta pues si me salgo pues puede ocurrir dos cosas. La primera, que yo empiece a sobreescribir la información, por ejemplo aquí de los datos, donde yo tengo mis datos. O también podría llegar a ser, por ejemplo, si yo tuviera todo en la misma memoria, yo podría empezar a sobreescribir, por ejemplo, el programa. Entonces es algo muy importante tener en cuenta de que yo no puedo usar el stack pointer a toda hora. ¿Sí? No es una buena recomendación, no es algo que yo deba estar haciendo. Sin embargo, pues es necesario para realizar las subrutinas. Y si se acuerdan, ustedes, cuando ustedes escriben un programa, uno usualmente usa una función, pero eso no implica que yo dentro de la función no pueda llamar otra función. Claro que sí. Y yo puedo llamar dentro de esa otra función, claro. Y puedo irlo dividiendo y hacer muchos llamados de funciones. En este caso, pues serían llamados anidados de subrutinas. Eso es posible. En este caso, pues primero que todo salgamos del caso simple. Entonces el caso simple es, por el momento ya sabemos que necesitamos un stack pointer, algo que nos apunta a un espacio en memoria para almacenar. Pero ¿qué vamos a almacenar? Seguramente ustedes se preguntaron. Entonces voy a habilitar mi memoria para que yo le pueda guardar los datos. Le voy a enviar la dirección, en este caso pues la dirección, vamos a suponer que mi memoria es de 1K, o sea que mi stack pointer yo no tengo nada más, voy a empezar a almacenarlo en la 1023 y voy a enviar por el bus de datos un valor de un registro interno de mi procesador. Uno de los registros que seguramente yo no quiero que cambie es el acumulador. ¿Por qué? Porque pues si mi procesador está basado en acumulador, pues yo quiero que el resultado que está ahí pues no se modifique. Porque yo estaba haciendo algún otro tipo de proceso seguramente antes y no quiero que se dañe lo que yo llevo. Entonces, una de las primeras cosas que yo puedo almacenar es el acumulador.
Seguramente si mi procesador está basado en otro diseño, no necesariamente basado en acumulador, sino tengo diferentes registros en donde llegan mis operadores y donde voy a almacenar resultados, pues seguramente tengo que almacenar todos ellos. Dependiendo de cómo está hecho mi procesador, pues así mismo debo de almacenarlo para que no tenga ninguna pérdida. Lo otro que también puedo hacer ya en la posición siguiente, si se dan cuenta, lo primero donde yo almacené fue en la 1023, ahora voy a almacenar en la 1022, voy a almacenar otro registro diferente. Este registro seguramente me interesa mucho, es el valor del program counter. O sea, en qué valor, en qué posición va mi programa. Usualmente se almacena no PC completo, sino PC más 1. Usualmente es PC más 1. O sea, yo voy a almacenar la posición 122, porque es la siguiente instrucción que voy a realizar. Si yo le digo ahí que mi program counter va a ir a la 121, pues el problema va a ser que en la 121 pues voy a volver a llamar la subrutina y pues no hice nada. Entonces, para poder seguir con mi programa, pues simplemente voy a la siguiente posición de instrucción a la cual yo quiero retornar. Es una forma de hacerlo. O la otra es que cuando yo vuelva y retorne los valores de mi pila, le incremento más 1. Pues ahí sí ya entre gustos no hay disgustos. Entonces simplemente, pues quiero almacenar. ¿Qué otra cosa puedo llegar a almacenar? Seguramente en la posición ya 121 quiero almacenar nuestro registro de estados, ¿sí? Posiblemente dentro de mi subrutina puede ser que haya algo que las cambie, que por ejemplo que la bandera overflow se ocurra, o que de pronto la suma me dé carry y después yo necesito evaluar si hay carry y preciso me equivoque, o de alguna forma alguna operación dio que era igual a 0 y esa bandera yo la uso dentro de mi programa para hacer otra función. Entonces, para no dañar, no perjudicar mi programa principal, pues simplemente yo también almaceno lo que tengo ahí y después lo vuelvo y lo restauraré, seguramente cuando haga un retorno de subrutina. Entonces, hasta ahí va la subrutina. ¿Y qué tengo que hacer? Pues para terminar el proceso, simplemente tengo que decirle a mi program counter que vaya a la 910, en donde deberá seguramente encontrar el programa correspondiente a la subrutina. Entonces, ese es el funcionamiento de una subrutina. Siempre ir a la pila, almacenar la información y después sí ir a la posición a la cual está la subrutina. ¿Yo podría llegar a tener otra subrutina ahí? Claro que sí. Ahí podría yo llevar a hacer otra llamada y vuelvo y almaceno. Entonces ahí ya la posición en la que debo almacenar es en la 120, en la 120, en la 119 y en la 118, en donde seguramente almacenaré la misma información. En cuanto está el acumulador, en cuanto está el program counter, en cuanto está nuestros registros de estado. Y saltaré a esa otra subrutina. Es muy posible hacer eso. Y usualmente eso es lo que hacemos. O sea, yo no tengo ningún límite. Importante aquí, si se dan cuenta, es que yo voy a ir llenando poco a poco mi pila. Entonces, seguramente muchos anidados de subrutina pues me pueden llegar a llenar la pila. Sin embargo, pues este no es el caso extremo. Es muy difícil llenarla simplemente mediante subrutinas. Nos vamos a dar cuenta que existe otro caso en donde vamos a almacenar información en esa pila. Por el momento, solamente tenemos las subrutinas, pero más adelante hablaremos de otro proceso que también la necesita y nos vamos a dar cuenta que esa pila pues se va a ir llenando. Entonces ahí sí habrán ciertos límites. En este caso simplemente no nos vamos a prestar para hablar del límite de la pila. Simplemente vamos a suponer que en el caso de las subrutinas pues como son procesos que yo sé que terminan próximamente y pues tienen un fin, pues no nos va a interesar que simplemente esté allá, que se almacene la información de esas subrutinas. Entonces, pues ya sabemos que existen procesos que me almacenan la información. Nos dimos cuenta que fuimos a un proceso de la subrutina. Ahí dentro, seguramente aquí en la 910, 11, 12, 13, 14, ahí realizaremos nuestro proceso de subrutina. Y un punto importante es que al final de toda
de la ejecución de esas instrucciones, yo debo de retornar a mi programa principal. Es decir, debo de tener una instrucción específica que me diga que ya terminé. Eso es algo muy importante, diferente a los saltos que ya mencioné. O sea, ya dijimos que existían saltos condicionales y no condicionales. Esos saltos simplemente me modificaban el flujo de mi programa y yo ahí seguía y continuaba. No me interesaba volver. Eso es algo muy importante. En esos tipos de saltos no me interesa volver. Pero en el caso de los saltos con subrutina, a mí sí me interesa retornar en donde estaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese era mi programa principal, o pues el programa en donde yo estaba ejecutando. Entonces, como a mí me interesa retornar, de alguna forma yo tengo que decirle a mi procesador que por favor me retorne. Es decir, que existe una función de retorno de subrutina, usualmente conocida como return. Entonces volvemos y tenemos nuestro procesador, tenemos nuestro programa, en este caso pues también tenemos nuestra memoria de datos, ahí tenemos nuestra pila pues vamos a suponer que veníamos de la instrucción anterior, o sea, teníamos la información almacenada del acumulador, del program counter y del program status register, ahí se encuentran en la pila, no los hemos perdido. En este caso pues estábamos haciendo ejecutando nuestra subrutina y vamos a hacer el llamado de nuestra última instrucción. Entonces habilitamos nuestro bus de control. En este caso la última instrucción va a estar en el 975. Entonces por el bus de la dirección pues envío el 975 y leo la instrucción. En este caso la instrucción es simplemente return. Usualmente este return no está acompañado de absolutamente nada. ¿Listo? Si simplemente es una instrucción de retorno. Aquí, si se dan cuenta, no necesito ningún modo de direccionamiento. Literalmente, cuando yo veo esa instrucción, pues ya sé qué tengo que hacer. ¿Sí? O sea, él implícitamente ya sabe qué es lo que él va a ejecutar. Por eso, solamente le puse return. No tiene sentido que tenga modo de direccionamiento porque yo no le envío ningún otro tipo de información. Usted me dirá, pero profe, yo podría enviarle la posición donde está el programa. Primero que todo no la necesito porque para eso almacené mi program counter, para saber en dónde iba. Y ustedes me dirán, pero profe, también hubieras podido decirlo ahí. Sí, es posible que lo pueda usar. Sin embargo, no lo hago porque yo puedo tener llamados de la misma rutina varias veces y el retorno, recuerden que estas subrutinas son programas. O sea, los programas yo no lo cambio. Entonces véanlo de esta forma, simplemente yo siempre llamo al mismo conjunto de instrucciones y yo puedo haber venido de cualquier lado del programa, pude haber venido de la instrucción 50, de la instrucción 90, de la instrucción 900 y siempre debo retornar a ese mismo punto. Si yo necesitara modificar en cada caso el retorno, el valor de retorno, pues sería una tarea más complicada. Es mucho más fácil simplemente poner una instrucción que retorne y almacenar en donde iba. Es decir, almacenar el program counter. O sea, saber siempre en dónde yo estaba. Porque yo puedo llamarlo desde cualquier lado, desde cualquier punto y debo poder retornar a donde venía. Como ustedes como ya les comenté, yo puedo tener también llamados de subrutina dentro de otra subrutina. Fácilmente, si se acuerdan, pues de pronto si no han hecho, hay una forma recurrente de las funciones en donde simplemente ella se llama a sí misma, por ejemplo. Entonces yo debo ser capaz de retornar a mí mismo y saber en qué instrucción iba. Entonces para que no haya ningún problema, ninguna pérdida de dónde iba, pues por eso siempre almaceno el program counter. Para poder llamar ya sea desde un programa principal o desde la misma función, algunas funciones subrutinas se llaman a sí mismas, entonces saber dentro de la subrutina dónde tengo que retornar. Entonces por eso es que no es de interés que en estas instrucciones, en esta instrucción en específico, en la de retorno de subrutina, esté la dirección a donde yo quiera retornar, porque puede ser cualquiera, ¿sí? Esa información pues ya debería estar en la pila, por eso es tan importante guardar el program counter. Entonces, ¿qué hace esta instrucción? Entonces, en términos generales, pues tengo que traer los datos que están en mi pila. Yo ya terminé lo que tenía que hacer en mi subrutina, entonces simplemente lo que hago para terminarla es volver a donde estaba. Y para volver a donde estaba tengo que retornar la información
que tenía en mi memoria. Entonces para eso simplemente ¿qué hago? Le digo a mi stack pointer que vaya y me traiga, pues reviso mi stack pointer, la última dirección en la que estaba. Él me dice que estaba en la 1021. Entonces envío eso, habilito por bus de control la memoria de datos, le envío la dirección, en este caso 1021, y traigo la información del Program Status Register. Entonces, listo, lo traigo, seguramente lo restauro, es decir, que mi registro de Program Status Register debe de quedar con la información que estaba en la memoria de datos. No me interesa la información que estaba ahí. Si me interesara de alguna forma lo hubiera almacenado, ya la usé. Entonces aquí simplemente como quiero retornar a mi programa principal, pues la sobrescribo. No la almaceno, no hago nada, absolutamente nada con esa información. Y listo, ahí suponiendo que se borra la información o ya no me interesa esa información, entonces mi stack pointer pues pasa de la posición 1021 seguramente a la 1022, en donde está el siguiente dato. El siguiente dato pues corresponde a mi program counter, entonces simplemente por mi bus de direcciones pongo la 1022 y restauro el program counter. Entonces mi program counter actualmente está en 975 y como les dije, usualmente se almacena ahí o yo lo modifico dentro de mi programa para que mi program counter quede en la siguiente instrucción de mi programa anterior. En este caso mi programa anterior, ¿se acuerdan? Iba en la 1021, en la 121. La siguiente instrucción seguramente es la 122 y es ahí donde yo necesito ir. Y finalmente, pues como yo lo almacené, tengan en cuenta que es como yo lo almacené. Yo puedo haber almacenado primero, por ejemplo, el program counter y después de último es el acumulador. O si yo quiero, como tengo más registros, yo que sé, registro 1, registro 2, registro 3, primero todos los registros y después el program counter. Es como ustedes lo almacenen que deben de restaurarlo. En este caso, pues en mi orden en el que yo adopté, pues así mismo lo estoy restaurando. Entonces, el último dato que necesito es el acumulador, que está en la posición 1023. Entonces lo envío por el bus de direcciones y yo lo leo y seguramente restauro el valor del acumulador. Entonces, después de que yo ya restauré todo, o sea, ya terminé mi ciclo de restauración de registros, pues ¿qué hago? Simplemente voy a la instrucción a la siguiente instrucción. Entonces hago fetch de la siguiente instrucción, que en este caso pues ya no es la 950 y pico, sino la 122, en donde pues envío por el bus de direcciones el 122 y retorno a la instrucción que vaya ahí. Entonces, si se dan cuenta, el retorno de subrutina, que es el cierre de la subrutina, que siempre debe ocurrir cuando tengo una subrutina, es el que me permite ir de nuevo al programa que yo estaba ejecutando y restaurar la información que estaba en la pila y ponerla dentro de mi procesador. El stack pointer en este caso quedó apuntando de nuevo a la última posición de memoria. Si se dieron cuenta, yo llené la pila con datos y después la desocupé. Siempre hago ese tipo de procesos cuando tengo una subrutina, supremamente diferente a los saltos condicionales y a los saltos no condicionales. Yo no puedo terminar una subrutina con un salto no condicional o incondicional, ¿sí? No tiene sentido, porque yo no estoy restaurando la información en lo que yo iba. Ustedes me dirán, pero profe, pues yo simplemente terminé mi subrutina y le digo que salte a un punto de dirección de mi memoria, de mi programa que yo ya conozco y pues él va a ir allá y listo. Sin embargo, si se dieron cuenta, cuando yo hice mi llamado de la subrutina, almacené información porque no quería perderla, ¿sí? Usualmente las subrutinas modifican porque ahí hay un programa, es como un programa chiquitico que hace sus propios procesos, tiene sus propias variables y si yo quiero de alguna forma que mi programa principal no se vea afectado, pues tengo que almacenar la información que es importante, que es relevante para mí. En este caso, pues para mí, el acumulador, porque estoy pensando en un procesador basado en acumulador, el program counter, que es para saber en dónde yo iba, y la información de mis banderas, porque yo no quiero que las banderas se modifiquen debido a que mis banderas son muy importantes para mí, porque eso me permite hacer seguramente algunos cambios, algunas evaluaciones que si cambian pueden afectar el comportamiento de mi programa. Entonces, con todo eso, la idea es que ustedes almacenen lo que es importante para ustedes.
Si ustedes diseñan un procesador, por ejemplo, no basado en acumulador, sino que yo tengo dos registros tengo dos registros a la entrada del acumulador y un registro a la salida, seguramente yo quisiera almacenar esa información de tanto los operandos como el resultado, porque puede llegar a ser importante. O si ustedes consideran, por ejemplo, que tienen un banco de registros, pues ese banco de registros puede llegar a ser almacenado, puede ser necesario. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que hay un proceso que requiere que almacenemos esa información, seguramente, pero en este caso, pues simplemente yo no quiero perder el resultado en donde iba, por eso almaceno las banderas y almaceno el acumulador y donde iba, que es el program counter. Listo. Y hasta ahí van las funciones, nuestras funciones de cambio de control de flujo, nuestras instrucciones. Ahora vamos a hacernos una pregunta, y es, ¿cómo hago para que el procesador entienda un programa? Ustedes, si se dan cuenta, la mayoría de los programas que escriben, los escriben en C, los escriben de pronto ya un poco más alto nivel, pues a medio nivel, podríamos decir que pueden escribirlo, por ejemplo, en Python, o alto nivel, por ejemplo, en MATLAB. ¿Sí? Simplemente, pues esos todos son lenguajes de programación, y de alguna forma mi procesador es capaz de entender todos esos lenguajes de programación, ¿no? E igual existían antes, también existía, pues no solamente C++, sino también existe C, también existían otros lenguajes como Fortran, como COBOL, ¿sí? Todos esos son niveles de programación que simplemente el procesador siempre va a entender. O sea, yo quiero que siempre me entienda lo que yo quiero decirle. Por eso existen esos tipos de programas. Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo así que no los entiende? O sea, como si yo escribo mi programa, él ejecuta, mi procesador siempre lo ejecuta. O sea, ustedes le descargan, por ejemplo, un Arduino y el Arduino ejecuta normalmente. Ustedes tenemos aquí su procesador, su máquina, pues él ejecuta usualmente los programas que ustedes le dan, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un compilador de C, ustedes lo ejecutan, ocurre en .exe y simplemente él lo ejecuta. Sin embargo, ustedes miran, pero profe, eso se ve diferente a lo que estábamos pensando. O sea, los procesadores internamente no son más que lo que ya les mencioné, no tienen absolutamente nada más. Entonces, ellos son capaces de hacer operaciones de suma, cambios de flujo y ya. Y con eso es más que suficiente. Pero si ustedes van y revisan sus programas usuales, pues tienen while, tienen if, tienen seguramente otro tipo de operaciones como senos, cosenos, ¿sí? Tienen otro tipo de instrucciones que ustedes dirán, pero ¿cómo así que no existen unas instrucciones particulares para hacer eso? Y no las existen, o sea, no, usualmente no existen. Esos son, todo lo que ustedes hacen lo hace el procesador, es capaz de hacerlo con solamente las instrucciones que ya vimos. Entonces, ¿cómo él hace para entender eso? Primero que todo, pues sabemos que tenemos nuestro procesador y tenemos nuestra información desde nuestra memoria que va el programa. Ya vimos que nuestro programa pues, es un conjunto de instrucciones, y cada una de esas instrucciones dentro de mi procesador, dentro de mi memoria, pues es, o sea, el programa que va en la memoria, pues está cargado, es información que está escrita en unos y ceros. Ya vimos que esos son solo unos y ceros, que dependiendo del tamaño de la memoria, dependiendo del tamaño del procesador, pues entonces será de, yo qué sé, 4, 8, 16, 32, usualmente son potencias de 2 a la n. Entonces simplemente pues ahí estará una instrucción de 2 a la n. Esa información es el lenguaje que entiende la máquina, ¿sí? Unos y ceros. O sea, literalmente ustedes ahí en esos unos y ceros no tienen un for, un while escritos en texto, no lo tienen. Tienen solamente unos y ceros. Y esos unos y ceros ya vimos que son instrucciones. Que son instrucciones ya sean de mover a memoria, pues en este caso traslado, transferencia de datos, de cambios de flujo en estas presentaciones. También ustedes ya conocen las operaciones aritmético-lógicas. Sin embargo, pues esa información pues es más que suficiente para hacer un programa, y eso es lo que quiero, a donde yo quiero llegar en esta diapositiva. Entonces, un dato importante es que la información que ustedes almacenan en esa memoria, ya vimos que eran unos y ceros, pero también pues una forma estándar
es pasar la información mediante un archivo que se le conoce como un archivo hexadecimal, o sea, la información de unos y ceros en formato hexadecimal. ¿Por qué? Porque pues puede ser que esa información, pues la instrucción, supongamos, es de 16 bits. Pues yo no voy a tener 16 bits y después un programa, supongamos, de 1000 posiciones. Son muchos unos y ceros. Entonces, para facilidad, también para que la persona lo pueda interpretar, pues simplemente agrupamos de a 4 en 4 y en vez de tener 16 unos y ceros, pues solamente puedo llegar a tener 4 valores en hexadecimal y eso ya lo voy a entender. Si se dan cuenta, por ejemplo, nuestros procesadores actuales tienen palabras de 64 bits. Entonces, imagínense que cada línea de la memoria que va en el programa, en la memoria principal, tuviera siempre que estar escritos entre unos y ceros. Sería bastante extenso. Entonces, en vez de tener 64, pues simplemente pues tengo a grupo de A4 en 4. Eso me da solamente 16 símbolos que están escritos en hexadecimal. Entonces, eso pues es un valor un poco más manejable por parte de ya sea el programador pues del sistema para podérselo enviar a la memoria del programa. Sin embargo, pues nosotros ya sabemos, ustedes ya saben interpretar valores de hexadecimal a binario, ¿sí? Y la idea es que cuando yo escribo mi programa en lenguaje de máquina, pues este va en hexadecimal. Se van a dar cuenta que cuando vamos a hacer nuestro procesador, nuestro programa va a ir en la memoria. Esa memoria yo la puedo configurar en cuartos y esa memoria de cuartos va a necesitar un archivo .hex en donde va a ir el programa. Entonces es decir que ustedes pueden cargarle los valores en hexadecimal. Lo bueno de cuartos es que pues, les da la opción de si quieren cargarlos en decimal, si los quiere cargar en hexadecimal, si los quiere cargar en binario. Ahí está la opción, pero usualmente esos valores van en hexadecimal. En especial los valores que van precargados en las memorias ROM. Esas memorias ROM, pues ya hablaremos más adelante de las diferentes tecnologías, pero las tecnologías usuales, donde arranca la tecnología, toda esa información iba en un archivo .hex. Por eso usualmente de ahí arrancó que la información de mi programa va en ese tipo de archivos. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que ahí va el programa. Va unos y ceros, que es lo que entiende mi máquina. Pero ¿de dónde salieron esos unos y ceros? Si yo me pongo a ver desde el punto de vista del programa que yo escribí, por ejemplo, en C++. Entonces, simplemente vamos a seguir una serie de pasos. Entonces, antes de yo llegar a mi programa, salió de mi computador seguramente de algún tipo de software externo, algo que se le conoce como linking o enlazar, en donde lo que hago es enlazar la información de mi programa, del que yo estoy escribiendo, con la información de la capacidad del procesador. Ese linking se encarga de crearme el archivo ejecutable o el archivo de salida. O sea, es decir, en este caso, el archivo hexadecimal. También tengo, antes de eso, algo que se le conoce como el ensamblador. El ensamblador es el que se encarga de pasar la información de mi programa en C a otro lenguaje intermedio que se le conoce como lenguaje ensamblador, o también se le conoce en inglés como lenguaje assembler. Ese lenguaje hablaremos en un próximo video porque es parte de lo que queremos aprender también en esta asignatura y pues nos es muy útil para hacer el resumen de nuestro programa, pues para saber qué está ocurriendo, en vez de simplemente unos y ceros, lo cual sería algo pues como tortuoso estar siempre haciendo la decodificación, pues utilizo un lenguaje ensamblador, para lo cual nos van a ser muy útiles los mnemónicos. Entonces, he ahí la importancia del mnemónico. Entonces, simplemente yo puedo poner el mnemónico de la operación que yo quiero hacer y puedo indicar, por ejemplo, cuántas posiciones en memoria yo voy a tener de mi instrucción e ir saltando poco a poco, ir haciendo un listado de mis instrucciones. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Simplemente en este punto quiero que ustedes sepan de que una de las formas que yo puedo llegar a mi lenguaje de máquina es primero pasar por un lenguaje intermedio que se le conoce como lenguaje ensamblador. Listo. También tenemos, antes que todo, la compilación.
en donde yo analizo el léxico, o sea, que esté correcto, que sea sintáctico, y optimizar. Y todo eso viene de un preprocesamiento, en donde tenemos usualmente nuestra entrada, son archivos de C, C++, y ustedes emplean, por ejemplo, los number define, number include, number if. Entonces, lo primero que yo hago, que es tarea del compilador, es hacer un preprocesamiento. Ese preprocesamiento es reemplazar el number define, el number include, el number if por lo correspondiente. Entonces, todas las instrucciones que ustedes escriben con number, para él son cosas que literalmente tiene que cambiar, de forma literal. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen un number define mat.h, ¿el qué hace? Él va a coger el archivo mat.h y lo copia dentro del archivo principal. Y si ese .h llamaba unos .c, entonces va e incluye los .c. Entonces, todo lo que tenga number, lo que él va a hacer es reemplazar de forma literal. Por eso, usualmente, si ustedes escriben macros, ustedes los escriben con number define y así escriben un macro. Entonces, lo primero que él hace es simplemente coger esa información y modificarla dentro de todo el programa. Entonces, después de eso pasa por la sección de compilación, donde verifica que esté bien escrito, que no haya problema de léxico, por eso es tan importante ahí la parte del léxico, que cumpla las reglas, que si les falta el punto y coma, que si esa función no tiene esos parámetros de entrada, en fin. Y también hace la parte de optimizar. ¿Por qué optimizar? Es simplemente ustedes definen algunas variables y pronto no las usan. Entonces ahí el compilador, en la parte de compilación, se encarga de borrar esas variables que no necesitan, que ustedes no están empleando y que van a ocupar mi memoria. Entonces, para que no me ocupen memoria, simplemente las elimina de su programa como si no existiera. Obviamente hay procesos que ustedes no quieren que pase eso. Un ejemplo de esos es el caso de las interrupciones. Si se acuerdan, en las interrupciones, ustedes tienen variables que no quieren ser borradas. Ustedes quieren usarlas. Entonces, para decirle a mi compilador, oiga, mijo, no me vaya a borrar esa información porque esa información sí la voy a usar, aunque usted crea que no la uso, entonces se le indico con variables de tipo volátil. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de las variables de tipo volátil en el caso del manejo de las interrupciones. Entonces, simplemente el compilador, aunque él vea que no las use, porque él va a ver que no las uso, porque él va a analizar el programa de forma cíclica, cómo funciona el procesador, o sea, siempre va a estar pensando en el procesador. Él ve que yo ejecuto de forma cíclica y yo nunca llego o nunca realizo esa instrucción que me está diciendo. O sea, nunca estoy usando esa variable porque esa variable la estoy usando dentro de una interrupción. Y mi programa principal pues no contempla llegar allá de forma natural. Ya vamos a ver cómo vamos a llegar con la interrupción. Sin embargo, pues aquí la idea es que cuando yo tengo mi ciclo de programa principal, que ya vimos que simplemente es de forma secuencial, la parte de compilación, cuando hace la optimización, intenta quitar esas variables que él ve que uno no necesita. Hay otro tipo de optimizaciones ahí en ese caso, es de que simplemente él ve que algunas operaciones se pueden hacer de forma óptima, entonces las reemplaza y siguen dando el mismo resultado. Y lo importante aquí es que cuando pasan a la parte de ensamblador, que es cuando pasan a otro tipo de lenguaje, se van a dar cuenta que pues ahí yo necesito ser un poco más explícita en qué hago paso a paso. Que un if, pues seguramente no es solamente hacer un if, sino un if como ya nos dimos cuenta, puede llegar a implicar una comparación, después un salto y una evaluación de ciertas características para poder llegar o cambiar de el punto donde yo estoy ejecutando mi programa. De la misma forma con los while o con los for. Y cuando yo estoy, por ejemplo, inicializando variables, pues estoy diciéndole a mi procesador que por favor reserve esa información en mi memoria. ¿Y cómo lo hago? Pues seguramente con algunos tipos de modos de direccionamiento. En este caso clásico, cuando yo tengo una variable, es un modo de direccionamiento indirecto. Cuando tengo, por ejemplo, un apuntador, entonces ya nos dimos cuenta que realmente es la dirección de lo apuntado de la dirección. Entonces
En este caso pues es modo indirecto. Cuando yo tengo la dirección es modo directo, qué pena. ¿Sí? O sea, tienen la variable modo directo. Si yo tengo un apuntador, modo indirecto. ¿Sí? Entonces simplemente eso que para nosotros es otro tipo de lenguaje, o sea, es un lenguaje un poco más natural. Usualmente entre más arriba de la pirámide pues es un poco más natural para el usuario. Simplemente la máquina no lo puede entender así. Entonces toca bajarnos de la pirámide de esta escalera y bajarnos al nivel de la memoria, en donde el programa pues, va a ser más entendible para él y lo va a poder ejecutar partiendo de instrucciones mucho más simples que pues, va a poder él ejecutar. Recuerden que existen también dos modalidades de conjunto de instrucciones, que está el tipo CISC y el tipo RISC. De pronto el tipo CISC, pues él lo que intenta es tener instrucciones un poco más complejas, que prácticamente el procesador sea el que haga más la tarea, o sea, están enfocadas más a hardware, recuerden. Y las tipos RISC son las que tienen más instrucciones, pero que el hardware, o sea, el procesador, pues tiende a no ser tan complicado, que es en términos generales casi los procesadores que estamos pensando en diseñar. ¿Listo? Sin embargo, pues si ustedes consideran que quieren instrucciones como más específicas, también lo pueden llegar a hacer, no hay ningún problema. Entonces, en términos generales, nuestro compilador toma ese programa que está en C, que es la parte que le entra. Entonces, aquí para eso voy a presentarles un ejemplo, un ejemplo de un procesador que es un DSP C6000, es de Texas Instrument. Y ellos pues presentan en su manual, pues presentan la línea que estábamos hablando. Simplemente arrancamos de la información que va hacia mi procesador. En este caso pues ese procesador se le conoce como un DSP, que es Digital Signal Processor. Es un procesador específico para trabajo son señales, pero es un procesador, sigue siendo un procesador, sigue teniendo la misma estructura en procesador de lo que ya hemos hablado. Entonces tenemos nuestro procesador, aquí tenemos el programa, si se dan cuenta, miren que aquí Hex Utility Conversion, que va a la memoria ROM. Ya hablaremos qué es ese EP, pero simplemente es mi memoria que yo puedo escribir. Entonces ahí va mi programa. Y pues eso viene de un proceso de antes en donde yo hacía un linker, un vínculo entre las librerías, y también venían los objetos que venían de un paso que se le conoce como ensamblador, ahí está. Y ese ensamblador pues venía de qué? De las librerías de macro, de la fuente del assembler, de la información del assembler optimizado, o sea, ya con las instrucciones adecuadas para poder que mi máquina haga de forma óptima los procesos. Y todo venía del compilador que se encargaba de hacer la limpieza de mi archivo. Entonces, esos tipos de archivos que usualmente pues este compilador soporta es .c, .cpp, .h y .asm. Ustedes se dirán que es ese .asm. Ese .asm son archivos de tipo assembler. No todos los programas se pueden escribir lamentablemente en C o en C++. Hay algunas tareas que yo quiero acceder directamente a mi procesador para hacerlas de forma más óptima, para hacer el manejo de forma eficiente. Entonces lo que hago es hacer un programa de una vez en ensamblador. Y ese lenguaje ensamblador, ese archivo, tiende a tener la sigla .asm. ¿Listo? Entonces, la idea es, si se dan cuenta, mi compilador lo que hace es paso a paso hacer los procesos para intercambiar la información que yo le estoy entregando en un lenguaje de alto nivel como C, bueno, que ya se le conoce como medio nivel, pero eso es en su época fue alto nivel porque si se dan cuenta tengo que pasar por un lenguaje intermedio que es assembler y después sí pasar la información a unos y ceros entregándole la información mediante un archivo hexadecimal a mi procesador. Y en este caso pues es el C6000. Bueno, entonces todo este proceso para que ustedes se den cuenta que literalmente nuestro procesador sí ejecuta nuestras instrucciones. Lo que pasa es que tienen que pasar por un proceso en donde yo le estoy cambiando el lenguaje para que él me lo entienda. ¿Cómo vamos a hacer? Como en nuestro caso nuestros procesadores son particulares, pues no tenemos ningún tipo de compilador, ¿sí? No tenemos esta herramienta de compilación. En este caso los compiladores van a ser ustedes. Ustedes saben programar en C o en C++,
saben qué programa quieren hacer y toca llevarlo a unos y ceros. Como ustedes ya conocen cuáles van a ser sus instrucciones, cómo codificar, cómo va a ser el formato de la instrucción, porque es parte de lo que ustedes van a diseñar, pues literalmente pueden conocer cómo debe ser el lenguaje assembler, cómo va a llegar a estar el lenguaje assembler y cómo eso va a convertirse en un archivo hexadecimal. ¿Listo? Entonces, eso por parte del compilador, para que vean cómo desde un programa de más alto nivel puedo llegar a mi procesador, simplemente gracias a esta herramienta software que usualmente tenemos en nuestros computadores. Listo. En la próxima oportunidad, entonces hablaremos de eso que les alcancé a mencionar. En este caso, pues les mencioné que existía algo que se conoce como las interrupciones, y las interrupciones pues pues se van a dar cuenta que van a estar en nuestro ciclo. Dijimos que en nuestro ciclo estaba fetch, estaba el decode, estaba el execute, y que del execute pasábamos al fetch. Sin embargo, vamos a tener un elemento particular intermedio que se va a encargar de evaluar si hay alguna interrupción ahí. ¿Por qué ahí? Porque si se dan cuenta, ahí yo ya terminé de ejecutar la instrucción que yo necesito. Yo no puedo hacerlo después del fetch porque hasta ahora arranqué. No puedo hacerlo después del decode porque ya sé qué tengo que hacer y lo tengo que hacer antes de que yo lo pierda. Entonces, realizo la ejecución de mi instrucción. En ese punto es cuando mi procesador se encuentra libre. O sea, literalmente ahí ya acabo de hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, en ese punto voy a atender interrupciones o elementos de entrada-salida. Pero sin embargo, pues eso es tema que extenderemos en nuestra próxima presentación. Muchísimas gracias por toda su atención y espero pues poder responder todas sus inquietudes. No se olviden por favor hacer el listado de los puntos que no han quedado claros para que podamos aprovechar todo el tiempo en clase. Hasta luego.